Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, buenas noches. Este es un programa más de Frente a Frente, un programa de Sociedad 3.0 Multimedios, donde damos la voz a los personajes de la vida pública de Veracruz. Esta noche tenemos un invitado especial, un invitado que recientemente inició campaña. No podemos olvidar que este domingo iniciaron las campañas para las diputaciones federales, es decir, para el Congreso de la Unión, que se llevará a cabo este 6 de junio. Y Américo Zúñiga Martínez, candidato de la Alianza Va por México, que encabeza el Partido Revolución Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, ha aceptado venir a conversar con nosotros. Américo, gracias por aceptar la conversación. Al contrario, doctor, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos quienes están siguiendo Sociedad 3.0 Multimedios. Muchas gracias. Gracias, Américo. Oye, lo primero que viene a la mente es que tú ya tienes una larga trayectoria pública. Fuiste secretario del Trabajo, empezaste en las juventudes de tu partido, en el PRI. Sí. Fuiste secretario del Trabajo muy joven, fuiste diputado local donde encabezaste la Comisión de Vigilancia, que es una comisión sumamente importante en el ejercicio del gasto público en Veracruz. Fuiste alcalde de la capital del estado, fuiste presidente de tu partido a nivel estatal y últimamente estabas en Puebla como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de tu partido en el estado de Puebla. Y ahora aquí, en Jalapa, tu ciudad, porque además hay que enfatizarlo, eres jalapeño de nacimiento y pues una larga trayectoria pública. ¿Por qué? ¿Por qué apuntarte en este proceso electoral, Américo? Gracias, Carlos, y además gracias por el repaso, no tan solo certero, sino muy puntual de mi trayectoria personal y profesional. Me parece que el tiempo que está viviendo nuestro país, este momento histórico tan interesante, nos obliga a todos a participar de una forma o de otra en política. Máxime a quienes tenemos esta vocación. Creo que todos tenemos que abonar con lo que podamos para participar en la vida pública de la nación cuando más se necesita. Yo creo que el país hoy está pasando por, como ellos dicen, como una transformación, pero tal pareciera una transformación con resultados y características muy negativas. Las instituciones están siendo amenazadas. Yo no me refiero solamente a los órganos reguladores o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a los órganos autónomos, ¿no? A los de acceso a la información, etcétera. Me refiero a instituciones más grandes, me refiero a instituciones más importantes incluso, como es el federalismo. Me refiero a instituciones como es la división de poderes. Me refiero que lo que está en riesgo, en síntesis, es la democracia como la conocemos. Han sido décadas de lucha de partidos políticos, de personas, de ideologías, que han construido instituciones que se explican en un México contemporáneo que desde hace 30 o 40 años quiso involucrarse en el concierto de naciones democráticamente maduras. Y ahora eso se está haciendo hacia atrás y me parece muy preocupante. Por eso dar un paso adelante, levantar la mano y decir sí voy a participar, pues creo que era simple y sencillamente una obligación. Oye, Américo, y en este contexto de la participación, Jalapa, después de tu administración hemos visto que la administración actual, encabezada por un académico de la Universidad Veracruzana, pues tiene muchos cuestionamientos por parte de la sociedad, desde de los mismos jalapeños. Tenemos problemas en los servicios públicos, tenemos problemas en la movilidad, tenemos problemas en la obra pública, en los permisos para el desarrollo de la construcción, una serie de problemáticas que sin embargo contigo pues no se dieron, Américo, cuando tú fuiste alcalde. Pues han sido problemas que no son nuevos, pero que se han acrecentado y se han acentuado, quizás por una falta no quisiera decir de vocación, sino más bien de una falta de planeación, una falta
de interés a los problemas tan graves que atañen a los jalapeños y que se deben de ir atendiendo poco a poco, pero es importante platicarte y platicarle a todos que no nos ven que hoy Jalapa tiene 30% menos de recursos de participaciones y aportaciones federales. Hoy Jalapa tiene 25% menos de recursos de lo que es su capacidad recaudatoria, es decir, sus ingresos propios. Hoy Jalapa también está regresando parte de su presupuesto por caer en subejercicios. Entonces, sí, realmente ha habido un atraso, un olvido que ha generado un malestar porque los jalapeños no ven una sola obra del gobierno municipal, estatal o nacional de la que nos podamos sentir orgullosos los jalapeños. Y las obras que están impulsando, una ampliación del Palacio Municipal, una pérgola en el Parque Juárez, o la ciclovía, que creo que puede ser debatible, pero creo que no son oportunas, Carlos. Es decir, en medio de la peor crisis de desarrollo económico que hemos sufrido, en medio de la pandemia, en donde la gente no tiene la posibilidad de ser atendida con pruebas rápidas de COVID, bueno, pero ni siquiera están repartiendo cubrebocas para que nos cuidemos. En medio de todo eso, ese tipo de proyectos que están tomando mucho de las partidas presupuestales, que no son necesarios, que no son prioritarios, que no es lo que la gente aspira o exige, en una Jalapa que está siendo atacada con índices de inseguridad nunca antes vistos. Sí. Nunca antes vistos. Aquí recuerdo hace unos 3, 4 años, Carlos, que me platicabas cómo en toda esta zona había incrementado mucho el índice delictivo y justamente cuando se le estaba dando las atribuciones municipales para hacerse cargo de la policía municipal y ese tipo de ofrecimientos de tantos cientos de policías capacitados que iban a entrar ya a atender esa problemática de tener un policía de barrio, de proximidad, que sirva a los jalapeños. ¿Cómo se quedó en eso? En una mera idea, en una promesa, como muchas incumplidas, y cómo antes que habíamos visto que aquí estaba la Policía Federal atendiendo ciertos casos, hoy no vemos a la Guardia Nacional, hoy vemos que la Policía Estatal no se da abasto con todo el compromiso que tiene y no se les ha dado las fortalezas. Y en medio de eso, es hacer ese tipo de gastos y de inversiones, repito, innecesarias, pues es simplemente ofensivo para los jalapeños. Américo, tú fuiste alcalde de la capital, tienes evidentemente la radiografía de lo que ocurre en Jalapa. En tu concepto, Américo, Jalapa enfrenta muchos problemas. ¿Cuáles serían los principales problemas que tiene Jalapa? Y sobre todo, si tú eres electo al Congreso de la Unión, ¿cómo podrías coadyuvar cuando la gestión se está haciendo a un lado en los diputados y están procurando dedicarse únicamente a legislar? Fíjate que lo que tú dices, Carlos, que me parece una pregunta muy inteligente, tiene que ver con el sentimiento que recogemos en las calles. Sí. El principal problema yo creo que es un problema de naturaleza económico, pero que deriva en un problema de seguridad, en medio ahora de un problema de salud. El tema de la pandemia, yo lo podría decir, primero seguridad pública, segundo salud, en tercer lugar yo podría decirte que en Jalapa preocupa mucho que que hayamos caído en un bache en términos de apoyos de obra pública, donde la proveeduría, por ejemplo, se le está dando a empresas de fuera, etcétera, y hay un vacío de representación, Carlos. Yo a muchas de las personas que les pregunto siquiera el nombre de su diputado federal no me lo saben decir. Y eso es un tema importante porque no hay una adecuada representación. Y yo lo que quiero ofrecer es cercanía de los servidores públicos electos hacia el pueblo. El tema de la gestión es importante que lo menciones. Una de las atribuciones más importantes de los diputados federales es aprobar el presupuesto de egresos de la Federación con todos los rubros. Claro. Y en ese presupuesto de egresos de la Federación debemos tener proyectos importantes para Jalapa que se le den seguimiento y consecución. Tenemos el problema de la basura, por ejemplo. Nosotros habíamos dejado $8 millones radicados en manobras para la construcción de un biodigestor que generara energía eléctrica con los residuos sólidos urbanos. Esta administración, ¿y qué pasó con eso? Esta administración lo único que tuvo que haber hecho es darle seguimiento, no más, darle seguimiento.
Había recursos a fondo perdido, ¿no? Fondo perdido. Este era un fondo que se llama GEF, el Global Environmental Fund, el Fondo Global del Medio Ambiente. Le habían dado al país $15 millones, a Jalapa $8 millones para este proyecto, que era el proyecto más ambicioso en Latinoamérica de procesamiento de residuos sólidos urbanos. Y se dejó perder por cuestiones ideológicas, porque era una transnacional y ellos no creen en ello, era una política neoliberal, cualquiera que ese sea su significado, etcétera, y más que nada por una visión de que era el que lo dejó la administración pasada, y no queremos saber nada de la administración pasada. El eje vial Oriente, Carlos, otro proyecto que debe de fortalecerse desde la Cámara de Diputados para que tenga recursos. Tú conoces y estás familiarizado con la problemática de vialidad de la ciudad. ¿Cómo disminuir en un 35% todo el rodamiento vehicular de Lázaro Cárdenas? Necesitamos alternativas. Y una alternativa muy buena era comunicar Emiliano Zapata con Banderilla con un auténtico libramiento para los camiones pesados que se fueran por allá y dejaran de fracturar el concreto hidráulico, que tú sabes que ya está muy dañado en Lázaro Cárdenas, además de todo lo que está pasando por ahí. Entonces, todos estos temas creo que se tienen que hacer, y de ser electo, como estoy seguro lo voy a hacer con el apoyo de los jalapeños, pues lo que tengo que hacer primero, regresar a la cercanía del político con la ciudadanía, atender a la gente, venir a rendir cuentas, que es algo en lo que yo creo y es algo que se ha dejado de hacer. Segundo, trabajar en comisiones específicas para atraer a Jalapa proyectos importantes. Y no me importa si el gobernador es de otro partido, trabajar con él para apoyar a Veracruz con recursos, para apoyar a Jalapa con recursos, con el próximo presidente municipal, que sepa que hay alguien allá abogando para traer proyectos que sean viables, para asentar en México en las dependencias adecuadas a auténticos gestores de la ciudad, para que se vengan a atender los temas que tú muy bien sabes. Agua, fundamental. Así es. Infraestructura hidráulica, infraestructura de obra para todas las colonias marginadas, proyectos productivos. Hoy hace rato por la tarde, platicaba yo con un grupo de mujeres, quienes me hacían la petición de regresar el 56% que se perdió de apoyo a las mujeres, microcréditos para aquellas que quieran emprender, estancias infantiles, particularmente para las jefas de familia, apoyos para la educación, apoyos para la capacitación, herramientas para las mujeres, empoderamiento de la mujer, fortalecimiento institucional al Organismo Nacional de Inmujeres, que se ha dejado en el abandono y que han de un plumazo borrado todos los programas y todos los apoyos hacia ello. Carlos, es el 52% de la población. No podemos hablar de un desarrollo de este país si no consideras a las mujeres. Claro. Oye, Américo, perdón. Estás hablando de algo que es importante, la capacidad de gestión, la cercanía con la gente, que solamente da la sensibilidad social, la conciencia social. Yo recuerdo que cuando dejaste la administración fuiste muy cuestionado por la administración actual, donde te dijeron señalaron una serie de cosas. No pueden comprobar ninguna hasta la fecha. Ni lo van a hacer. Entonces, el tema de los recursos públicos, el tema de la gestión, el tema de la cercanía con la gente contrasta con el actual diputado federal o diputado local, que sinceramente, pues los jalapeños, como tú bien apuntas, y yo también he tenido oportunidad de comprobarlo, pues difícilmente saben su nombre, Américo. Puedes estar de acuerdo o no con alguien, puedes familiarizarte o simpatizar con sus ideas, con sus discursos, con sus propuestas, o no, claro, pero que no sepas ni siquiera el nombre. Eso sí es. Y es una responsabilidad de ellos, porque el jalapeño no tiene la responsabilidad de conocerlo, son ellos los que tienen que regresar a dar la cara, son ellos los que tienen que regresar a rendir cuentas, a informar a la gente. Por ley se tiene que hacer una vez al año. Yo creo que un diputado, ahora utilizando estos medios, esta tecnología que nos permite estar no tan solo en los hogares, nos permite estar en el bolsillo, en un celular de cualquier persona,
con acceso a Internet, esta tecnología se debe de utilizar para que el funcionario público rinda cuentas permanentemente, para que las redes sociales sirvan para conocer lo que está haciendo, para hacer peticiones. Vamos, yo te ofrecería, una vez electo, una oficina en donde podamos recibir peticiones, trámites, ¿no? Etcétera. Pero eso también se puede hacer desde una red social, eso también se puede hacer a través del Facebook, que todo el mundo lo tiene, o el Instagram, o el Twitter, y tratar desde ahí ser un muy buen representante popular, auténtico representante popular, que también tengo que decirlo, nada sustituye el contacto, la visión, el ver a los ojos a una persona, el conocerle en su trato, pero por supuesto que se puede atender a una población como la jalapeña desde una representación popular que debe ser auténticamente cercana. Américo, vas a un proceso electoral que se ve competido. Sí. Vas representando a una alianza, va por México. Vas representando tú como candidato al PRI, al Partido de Revolución Institucional. El PRI no vive sus mejores momentos. A partir del 2018 para acá pues, ha visto una disminución sensible en la participación o en la preferencia electoral para el Partido de Revolución Institucional. ¿Cómo ves la alianza? ¿Cómo ves al PRI actualmente? ¿Crees que te dé la fortaleza, digamos, institucional? Porque pues las estructuras son importantes. Claro. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento contento primero de que se haya formado la alianza. Yo soy un promotor de esa alianza, siempre lo fui. Creo que, como muy bien lo dice ese libro de Levinsky que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, la conclusión de ese libro es que en cualquier país, en los más de 120 países en donde se ha transitado por problemas, en donde la democracia está amenazada, como en este momento en México, la única responsabilidad de las instituciones democráticas es hacer a un lado nuestras diferencias y ponernos a trabajar en lo que es común para todos. Las coincidencias, claro. Tenemos que coincidir en que las cosas no van bien, tenemos que coincidir en que hay una sobrerepresentación legislativa que le está haciendo mucho daño a México, donde proponen una ley eléctrica y no le cambian una sola coma. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con las y con los mejores. Efectivamente, en el convenio de alianza, al PRI le correspondió postular al candidato por el Distrito 10. Peso y responsabilidad que yo acepto de verdad con mucha seriedad, pero lo tengo que hacer respaldado de las otras dos fuerzas políticas, del PRD, con quien he tenido todo el respaldo, todo el apoyo, y del Partido Acción Nacional, con quien también me he comprometido a llevar sus postulados y a defender sus banderas. Tan es así, el PAN, ¿no? Distinguido panista, un amigo, muy distinguido, querido, ¿no? Panista. Agustín Basilio. Tan no. Es así que llego a don Agustín. La verdad es que la alianza no obligaba a que si ponía PRI abajo, pero sí lo permitía. Entonces, en el cuarto de estrategia, vimos la necesidad de llevar a un distinguido panista, ideólogo panista, así es. Funcionario público, ex legislador, con todas las tablas y con toda la experiencia, como el ingeniero Agustín Basilio de la Vega, a quien le agradezco mucho haya aceptado ser mi suplente en esta fórmula y quien está haciendo su propia campaña y está caminando junto con nosotros, etcétera. Y le agradezco mucho a Agustín. Pero tenemos que demostrar que la alianza es de a de veras, que esta alianza realmente va por México y que es una alianza que ve más allá de los partidos. El PRI, tú lo dijiste muy bien, no está en su mejor momento. Y eso no por una causa de partido, una causa de personas que militaban en el partido. Pero muchas de esas personas, Carlos, yo creo que ya están o escondidas o siendo procesadas. Aquellas que traicionaron la campaña de 2018, Américo, porque no podemos olvidar que nuestro querido amigo, el licenciado José Yunes Zorrilla, participó en el proceso electoral para la gobernatura del Estado y que fue traicionado miserablemente por mucha gente. Por mucha gente, Carlos, pero no fue un fenómeno exclusivo de Veracruz. Los resultados, magros resultados del 2018 en Veracruz, también los observamos en estados donde gobernaba el PRI. Sinaloa, Estado de México, Coahuila. Tú menciónalos, son el que tú quieras, en todos lados, donde incluso había un prismo fuerte como Hidalgo, en fin, Michoacán.
San Luis Potosí. Aún ahí hubo una debacle que muchos explica un voto de hartazgo, de enojo, porque había una campaña añeja que tildó al partido y a su militancia de ciertos calificativos, pues que en el 18 la gente lo fue y emitió un voto de castigo. El no reconocerlo, el pensar que eso no sucedió, o el creer que, no lleva a ningún que lado, hubo algún Américo, fraude. No, la verdad es que tenemos que iniciar por una autocrítica, tenemos que iniciar por reconocer que ha habido errores en los compañeros de partido. Yo siempre he dicho que el partido no se equivoca, el partido no es corrupto. Los corruptos, quienes se equivocan, los que faltan, son mucha gente que estuvo en el PRI y que faltaron realmente a la ley. Pero te repito, muchos están siendo procesados, otros están escondidos y otros están militando en Morena. Oye, Américo, ¿cómo ves a tus rivales, a tus adversarios políticos? Se habla de 3 fuerzas principales, ¿no? Digo, hay 12 partidos, me parece, 12 o 10 partidos que van a participar, pues si hay pleonasmo, en este proceso electoral, pero se habla de 3 candidatos que pudieran ser competitivos. Tú eres uno de ellos, por supuesto. Sí, gracias. El actual diputado federal por Morena, Rafael Hernández Villalpando, y la actual diputada también federal por Movimiento Ciudadano, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón. ¿Cómo ves esta competencia? Pues mira, hay gente que yo conozco y reconozco que están siendo abanderados por partidos. Desde mi punto de vista, el simple hecho de participar con un partido político para tratar de representar a los jalapeños es un acto de valentía y de sensatez. Claro. Yo creo que les debo de expresar todo mi respeto. Yo no creo que esta pueda ser una campaña de ataques, que no sea una campaña de calificativos, de denostaciones, pues porque yo creo que la gente ya está harta de los espectáculos y de los shows. Me parece que hay que regresarle dignidad y seriedad a la política. Ya suficiente vemos que todos los días se intenta dividir a los mexicanos entre buenos y malos, calificando a unos, y quien no piensa igual que el otro está siendo tildado de N adjetivos que no vale la pena aquí recordar. Pero yo creo que si eso lo podemos cambiar por propuestas, si eso lo podemos cambiar por postulados que sean viables, materialmente realizables, hablándole con la verdad a la gente, diciéndole a la gente qué es lo que hace un diputado. Mira, comenzando por ahí, mucha gente dice, bueno, ¿y qué hace un diputado? No sabe. ¿Y cuál es la diferencia entre el federal y el local? ¿Y de qué forma tú me puedes ayudar a mí? ¿Y por qué? Dicen, un diputado federal, pues es muy lejano a lo que yo vivo todos los días. Cuando hay que explicarle a la gente que los impuestos pasan por la Cámara de Diputados. Así es. Que si el 30 centavos de cada peso que la gente está pagando en gas son impuestos gubernamentales, hay que decirle que ahí debe de haber un diputado que promueva que se disminuya el IVA a las clases más necesitadas en el tema de gas, hasta en tanto no podamos sustituir el gas y las gasolinas por energías limpias, renovables, que debe de ser también una plataforma fundamental del próximo legislador. Hablarle a los jalapeños diciéndoles que también tenemos que revisar muchas de las cosas que actualmente se están haciendo mal para poder, con políticas públicas plasmadas en leyes, contribuir a que mejore su vida diaria. Entonces, todo ese tipo de cosas es una oportunidad que nos da una campaña que es más larga que las locales. La nuestra durará, como hace rato lo platicábamos, Carlos, 2 meses, mientras que los aspirantes a alcaldes y a diputados locales tendrán apenas un mes en Veracruz. Oye, Américo, hablas de propuestas, que lo importante es la propuesta, no la emisión de calificativos o adjetivos descalificativos hacia la competencia. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuáles son tus ejes de campaña? Yo leía en las noticias que había una enfermera, Lupita, que en tu primer acto, de los primeros actos de campaña que tuviste el domingo, donde te comprometiste a defender los derechos de los trabajadores de la salud. Es correcto. O sea, ¿cuál es ese propósito que te anima? Tenemos 2 meses para poner a la consideración del electorado propuestas serias. Lo que tú identificaste es una con la que arrancamos, que me parece hoy fundamental. Claro. El equipamiento a los hospitales.
el respeto a la profesionalización, dignificación y reconocimiento a los trabajadores de salud que se le están rifando por nuestras familias. Así es. Que están ahí en primera línea defendiendo la vida y salvando la vida de miles de mexicanos infectados. La política pública para atenderlo, no tan solo a las enfermeras, a enfermeros, doctores, también a la gente de intendencia, también a los administrativos. Y sujetos a riesgos, ¿no? Y un tema, Carlos, que me parece a mí muy importante. ¿Cómo es posible que hayan considerado a los servidores de la nación, que tienen todo el derecho del mundo, que no se malentienda, tienen todo el derecho del mundo a ser vacunados, pero cómo es posible que lo hayan puesto como un tema prioritario antes que los doctores de práctica privada? Ellos, todos los que estamos en Jalapa, en Veracruz, en México, podemos tener la decisión de irnos a tratar a un hospital del Sistema Nacional de Salud, llámese como se llame, IMSS, ISSSTE, etcétera, o podemos también ir con un doctor privado que también va a tener exactamente el mismo riesgo a la hora de estar recetando, observando y atendiendo a la gente, salvando también vidas, protegiendo también vidas, y a él no lo han considerado como población prioritaria objetivo de la vacunación. Ese tipo de cosas son las que realmente lastiman y afectan, Carlos. ¿Cómo es posible que eso no se pueda hacer? ¿Cómo es posible que México, siendo un país de este tamaño, con estos alcances, tenga un programa de vacunación mucho más atrasado que países que no tienen nuestras condiciones? ¿Cómo es posible que no se ha destinado ni el 0.01% del Producto Interno Bruto a atender a quien se está quedando sin empleo, a las empresas que se están cerrando, a las que están apenas sobreviviendo? Más de 1 millón se cerraron durante la pandemia. Lamentable, Carlos. Tú has sido líder de la Cámara Nacional de Comercio en el capítulo Jalapa, sabes a lo que me refiero. Tú has sido siempre un abogado de la iniciativa privada, siempre has entendido con nitidez lo que necesitan, los apoyos que necesitan, quienes son los responsables de generar el empleo productivo, que son los empresarios, y que ahora no se está atendiendo. Me parece muy lamentable. Entonces, el primer eje de salud, hoy estamos hablando de mujeres, como te decía yo, el fortalecimiento a este sector, hacer nuestras las banderas de quienes están impulsando las políticas públicas por la igualdad sustantiva. Y bueno, más adelante hablemos de energías limpias, más adelante hablaremos de nuestra propuesta para una seguridad pública más eficaz, más eficiente, más adelante hablemos del federalismo, de la defensa que debe tener la democracia y particularmente el Instituto Nacional Electoral, que está siendo avasallado día con día y lo quieren descalificar. Nos vamos a quedar sin árbitro si no lo defendemos el día de mañana, un árbitro que sea imparcial, que sea un organismo autónomo y que no dependa directamente del Ejecutivo, que es lo que aspiramos todos. Ese es un gran riesgo, sin ninguna duda. Digo, ahí están las intenciones que están manifiestas en cuanto al cuestionamiento del Instituto Nacional Electoral. Hace rato tú hablabas de la familia, Américo. ¿Cómo estás tu familia? ¿Cómo te apoya tu esposa? ¿Cómo estás tú en el tema? Mira, Mariana siempre ha sido solidaria. Me apoyó y me acompañó todo el arranque de campaña. Claro que ella, a su vez, es empresaria, madre, y tiene esos compromisos que yo le pedí. El gimnasio muy bueno, dicen por ahí, ¿no? Desde hace 16 años se dedica al fitness. Es una instructora de pilates que yo me siento muy orgulloso porque en medio de la pandemia, cuando la gente dejó de ir a los gimnasios, ella ofreció sus servicios vía Facebook para seguir dando clases de pilates y a todas sus alumnas desde su casa. Y esos son detalles que a mí de verdad me enorgullecen mucho. Pero también me enorgullecen mis hijos, la chiquita tiene 7 años, los cuates tienen 9, Tamara y José Antonio, Ana Sofía 7, Tamara y José Antonio tienen 9, que son los cuates. Pero me encanta cómo ellos, a su corta edad, me dijeron: papá, estamos contigo, te apoyamos, entendemos que vienen 2 meses de una gran ausencia, ve y gana. Cuando fue el evento de arranque de campaña, José Antonio tenía puesto un chalequito como un chalequito chiquito, y lo portaba con orgullo y me dio mi bendición y todo. Pero yo te quiero decir, Carlos, que ayer Mariana fue al centro con mis hijos, porque le hacían falta
hay unos zapatos a José Antonio, lo llevó al centro y le dijo José Antonio a mi esposa, pero yo me quiero llevar puesto el chaleco de mi papá, mamá, porque quiero hacerle propaganda y quiero ahí que la gente me vea que estoy con él. Bien, bueno, ¿no? Son detallitos muy hermosos que hablan del apoyo que se debe de tener desde casa para Claro. quienes nos gusta esto. Sí, sin duda los jalapeños aprecian mucho a la familia. Ese es el núcleo de nuestra comunidad, ¿no? Sin ninguna duda. Y los jalapeños saben de la importancia de esto. Américo, ¿cómo te sientes con respecto a este proceso electoral? Hace rato afirmaste con mucha seguridad que vas a ganar. ¿Realmente estás convencido? Mira, yo no estoy jugando a otra cosa. Yo voy a ganar, yo no soy un improvisado, yo he ganado ya 2 elecciones en Jalapa, esta no va a ser la excepción. Lo voy a hacer siempre y cuando logre incentivar, motivar a los jalapeños a que conozcan mi propuesta, que estoy seguro es superior en términos de contenido de mis adversarios temporales, no por eso dejan de ser mis amigos. No son enemigos. Algunos por supuesto, de ellos ¿no? son además amigos entrañables, otros no tengo el gusto de conocer, pero realmente yo creo que esto debe de ser de un trabajo exhaustivo para que la gente conozca la propuesta. Que convenza sobre todo, ¿no? Memes que van a volar, ataques, apodos, fotos mal tomadas. Ya sabes lo que eso es lo viral. Que abunda en las campañas, ¿no? Lo difícil va a ser que lo que se viralice y lo que se comparta sea la propuesta, sea la idea y sea además el trabajo que se ofrece para que después del 6 de junio podamos en septiembre estar representando a los jalapeños en San Lázaro. Américo, aspiraciones después de este proceso electoral y después de que estés en la Cámara de Legisladores y el voto de los jalapeños te lleva ya, ¿qué sigue después para Américo? Eres un hombre joven, Américo. Más o Todavía menos, tienes Carlos. cuerda para un buen rato. Más o menos, ya. No sé si checar el modelo o el kilometraje, Carlos, pero lo que yo te quiero decir es que soy un político profesional. Creo que la política ha cambiado. Ya no se trata de una escalera, ya se trata de encontrar una trinchera en la cual pueda serle útil a la sociedad. Por eso el pensar ahorita al siguiente cargo me parece que sería un acto de irresponsabilidad y de mezquindad. Yo creo que en este momento hay que preocuparnos por ganar esta elección, preocuparnos porque perdiendo el 21 es probable que no podamos tener elecciones democráticas en el 24. ¿De ese nivel crees que se trata el riesgo Me parece del país? que no es para menos, me ¿Por parece qué? que sí. Porque si sigue esta aplanadora avasallante, esta intención de utilizar una sobrerepresentación para impulsar políticas públicas que le sigan golpeando al sistema democrático, el día de mañana, espero equivocarme, pero se podría convertir México en una nación democráticamente subdesarrollada. Y yo no quisiera pasar lo que pasaron países de Latinoamérica que hoy están sufriendo mucho precisamente porque se permitió que autócratas, demagogos, autoritarios se mantuvieran en el poder. En tu concepto, Américo, entonces este proceso electoral del 6 de junio que se va a elegir a los nuevos representantes populares del país, más de 15,000 puestos de elección popular que están en juego, es una encrucijada para el país. Mira, lo vimos en Estados Unidos, Carlos, y me gusta hablar de este símil. Cuando Donald Trump jugó por su reelección, tuvo 4 millones de votos más que cuando ganó la presidencia. Entonces, ¿por qué perdió? Bueno, porque mucha gente se animó, a los que no votaban, los que estaban enojados, los que estaban, se animaron a participar en elecciones y dijeron no más. Y entonces salió muchísima gente a votar en medio de pandemia, y estoy hablando de Estados Unidos. Por eso creo que el reto no es menor y por eso, pues para muestra un botón, nos estamos uniendo instituciones democráticas. 3 de los partidos opositores más importantes del país, ¿no? Y antes competidores, y nos estamos uniendo ahora para restablecer un sistema de equilibrios democráticos, para recuperar un Congreso que funcione libre, donde haya un debate adecuado y donde se puedan construir leyes que le funcionen a los mexicanos. Muy bien, Américo. Pues muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
un mensaje a los jalapeños, Américo, por favor. Amigos y amigas de Jalapa, vamos a seguir caminando por todas las colonias, vamos a seguir saludando a los hombres, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los adultos mayores, proponiéndoles diferentes propuestas que tienen que ver con regresarle emoción y responsabilidad social al servicio público, que tienen que ver con impulsar una cercanía perdida y que tienen que ver con recuperar la posibilidad de utilizar la política como lo que debe ser, un instrumento, un apalancamiento de desarrollo que sea útil para la gente. De eso se trata la campaña y bueno, pues quisiera invitarlos a que voten el 6 de junio por un jalapeño que conoce Jalapa, que ama a Jalapa entrañablemente y a quien también los jalapeños lo conocen y que se ha distinguido por diferentes cosas, entre ellas por ser un hombre decente, honesto y de valores. Muy bien, Américo, pues muchas gracias por tu tiempo, por venir a platicar aquí con el auditorio de Frente a Frente y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Carlos, te agradezco mucho tu tiempo también. Esto fue Frente a Frente, un programa de Sociedad 3.0 Multimedios. Muy buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó